amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Cuña de peones y sacrificio. Repaso de temas, quinta parte. El juego que estudiaremos ahora entre Ewe y Averbach en la ciudad de Zúrich en 1953 demuestra la fuerza de una cuña de peones muy avanzada en el medio juego y el final. En el medio juego, esta cuña permitió a las negras restringir considerablemente las piezas del oponente en el flanco de dama, y en el final, después de un brillante sacrificio de pieza, comenzó a avanzar y decidió el resultado de la lucha. Mantengo los criterios de evaluación para que los emplee en cualquier momento que desee evaluar la posición, si así lo considera o le indique su utilización. Comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4. Una defensa ninso-india que fue respondida con E3, variante Rubinstein. Enroque corto, alfil D3, D5, caballo F3, C5, enroque corto, caballo C6, A3, alfil por C3, B por C3 y B6, C por D5, E por D5, caballo D2 y alfil E6. Evalúe la posición y seleccione qué plan podría seguir el blanco en este momento. Ellos jugaron alfil B2. Este movimiento está relacionado con el avance del peón de F3 a E4 y en algún momento podría planear C4 abriendo la posición de sus alfiles. Detenga el vídeo e intente un plan para crear una cuña de peones. Otros planes podrían ser, por parte de las blancas, en lugar de alfil B2, el avance F3, con la idea igualmente de alfil B2 sobreprotegiendo el centro y jugar E4. La otra línea podría ser también A4, con el fin de darle otra diagonal al alfil y en algunas variantes deshacerse del peón de A por medio de A5. Igualmente, H3 es otro movimiento que pone bajo control la casilla G4, pero podría tener el inconveniente de debilitar el enroque si se sigue el plan de F3 y E4. Regresando a la partida, después de alfil B2, tal vez usted haya encontrado, después del análisis, la continuación de las negras para formar una futura cuña de peones, que es efectivamente C4. Las negras, más que evitar C4 por parte del blanco, comienza la construcción de una cuña de peones. En otros temas de estrategia he planteado que este avance elimina la tensión sobre D4, por lo que no se considera apropiado, pero en esta partida está plenamente justificado. Alfil C2, B5. Este tipo de estructura a veces no se aconseja debido a la preparación de la ruptura E4, pero en el ajedrez, como en la vida, todo es relativo. En este caso, veremos cómo el plan blanco no funciona mientras que el negro se apodera de espacio en el ala de dama. En caso de continuar con A5, el blanco respondería con A4. Y las negras no lograrían construir la cuña y el alfil de B2 podría ir a A3 con mayor actividad. Regresando a B5, el blanco siguió con su plan de F3. Existe la siguiente regla en la estrategia del ajedrez. Si tu oponente comienza una ofensiva por el flanco, debes dar un contragolpe en el centro o en el lado opuesto. Esto es exactamente lo que hacen las blancas aquí por medio de la preparación del avance E4. El negro continuó con A5. Ellas van a continuar con su ofensiva de peones para restringir aún más la movilidad de las piezas del oponente en esta parte del tablero. Torre E1.
Las blancas no realizan el avance E4 en el momento adecuado y por lo tanto se encontrarán en una posición bastante desagradable. Era más apropiado jugar directamente el avance E4. Valore la posición y elija entre las siguientes continuaciones y considere cuál es la más apropiada. Después deje su comentario, si lo encontró o no. Aquí puede ser una de las continuaciones dama B6, otra continuación caballo E8, así como B4. Usted deje su comentario cuáles son las ideas y por qué realizó dicha evaluación. Regresando a la partida, después de torre E1, el negro continuó con dama B6. Una importante jugada preparatoria que proporciona apoyo al peón B4 y protección al caballo de C6. También era posible en este momento directamente el avance B4. Una posible continuación sería A por B4, A por B4, C por B4 y caballo por B4. Torre por A8, dama por A8 con una lucha igualada, pero un juego algo más cómodo para el negro debido a su mayor espacio en el ala de dama y preferible dinamismo de sus piezas. Pero ellas decidieron mantener la atención con dama B6 y su adversario respondió con caballo C1 y ahora B4. Preste atención. Al avanzar el peón B, las negras también atacan la base de la cadena de peones C3 y D4. Esto es un factor importante. Las negras a ese movimiento se encontraron como respuesta dama D2. Permite el siguiente movimiento al negro. Detenga el vídeo y encuentre la mejor continuación de las negras. Otras continuaciones hubieran sido alfil A4, que no era tan peligrosa en vista del avance B3. Por ejemplo, en caso de continuar ahora con E4, D por E4, F por E4, caballo E5. El peón de E4 está clavado, por lo que se ve la importancia de la jugada dama B6. Dama E2, caballo D3. Y el caballo de las negras está en el mismo corazón de las blancas, como un gran pulpo que controla su territorio. Era preferible, sin embargo, en lugar de la jugada realizada por las blancas con dama D2, la captura A por B4. A por B4, C por B4, caballo por B4, torre por A8 y alfil C3, con mejores posibilidades de luchar por la igualdad, aunque como mencionamos anteriormente en una situación similar, el juego negro es preferible por su iniciativa en el ala de dama y ventaja de espacio en este sector. Regresando al encuentro con dama D2, siguió B3. Seguramente que usted encontró esta jugada. Así, las negras crean un peón pasado protegido y bloquean el flanco de dama. La cadena de peones se ha estirado, dejando al alfil de B2 completamente inactivo. Después, la actividad se traslada al flanco opuesto. No es apropiado jugar en este momento B por C3, porque después de alfil por C3, el alfil de casilla oscura de las blancas revive, así como la columna B ha quedado abierta, lo que puede facilitar al blanco el ataque a la dama de B6. Siguiendo el juego con B3, alfil B1, A4, completando la cuña de peones e inmovilizando las tres piezas blancas del ala de dama. Sobre la jugada torre de F a E8, podría seguir A4 con la subsiguiente alfil A3. El negro tiene ventaja, pero menos que lo lograda en la partida después de jugar A4. E4, caballo E7. Consolida el control sobre D5 mientras se prepara el avance F5 en un futuro. La partida continúa con caballo G3. En este momento, el negro se traza un plan de 3 etapas.
detenga el vídeo e intente encontrarlo. Ellos jugaron rey h8. Puede encontrar el objetivo de esta jugada. Piense sobre ello. Es un movimiento que conlleva un plan profundo digno de tenerse en cuenta para situaciones similares. Torre e2, caballo de f a g8, segunda etapa del plan. Se libera el peón f para, después de caballo h5, jugar f5. Este movimiento es el tercer eslabón del plan que lleva inevitablemente al intercambio de alfiles de las casillas claras, dejando a las blancas con un inerte alfil en b2. El blanco respondió con dama g5. Esto es lo mejor. Si se intenta mantener la posición cerrada por medio de e5, sigue alfil d7, alfil c1, alfil a e8, caballo f4, g5, caballo h3 y h6, donde el blanco mantiene una posición muy restringida considerada como gran ventaja de las negras. La otra continuación sería el cambio directo e por f5, alfil por f5, alfil por f5 y torre por f5. Esto en realidad favorece los planes negros de eliminación de los alfiles de casillas claras. Por eso, ellas jugaron dama g5, un movimiento más agresivo que amenaza dama por g7 mate, a lo que fue defendido con torre f7, e por f5, alfil por f5, alfil por f5, caballo por f5 y torre de a e1. Se ha transformado la posición. Valorándola, podemos plantear en los siguientes puntos las consideraciones más importantes. 1. Dominio de las líneas abiertas. Las blancas tienen dominio de la columna E. 2. Estructura de peones. Casillas fuertes y débiles. La estructura de peones es favorable al negro por su poderosa cuña. La casilla E5 no tiene relevancia en esta posición, puesto que una torre allí no significa mucho. Centro y espacio. El centro es de mayor dominio blanco, pero no tiene relevancia al no crear problemas al negro. 4. Desarrollo y disposición de las piezas. La disposición de las piezas blancas parece agresiva, pero la inactividad del alfil de b2 hace que su posición sea irremediablemente mala. La dama blanca es la más activa, por lo que se deben tomar medidas contra ella. Detenga el vídeo y descubra la jugada que garantiza al negro una ventaja ganadora. Este movimiento es dama de 8. Ahora es el momento de intercambiar las damas entrando en el final de juego. Las blancas respondieron con dama por d8, aceptando el final perdido. La continuación, dama g4, es respondida con dama h4, que tendría un resultado similar. Las damas desaparecerían del tablero. Tras dama por d8, torre por d8, torre e8, torre e8, torre por e8, torre e7, torre por e7, caballo de g a e7 y rey f2. Hemos llegado a un punto interesante donde le recomiendo que detenga el vídeo y busque el plan ganador de las negras. No me refiero a una jugada en concreto, sino a un plan general para definir la partida. Como por ejemplo, debo situar mi rey en tal casilla, llevar el caballo a esta posición, el otro a esta otra, etc. Esas son ideas generales que debemos trazarnos en determinadas posiciones. Las negras continuaron con rey g8. Evidentemente, el rey debe trasladarse rápidamente al centro, g4 y caballo d6. Las negras tienen peones fuertes y las blancas solo debilidades, como son el alfil de b2 y los peones de a3 y c3. Rey e3, caballo b5, manteniendo al alfil de b2 paralizado en la defensa de sus peones. f4, caballo c8. Este caballo sustituirá a su otro corcel en b5
como veremos más adelante. F5, caballo de C a D6, caballo F4. Esta es la disposición de piezas que había meditado el negro cuando le sugerimos que encontrara un plan del negro. Detenga el vídeo y remate la partida. Caballo por A3. Un golpe brillante. Sacrificando el caballo, las negras destruyen la barrera que bloquea el avance de su cuña de peones. La cuña se pondrá en marcha. Alfil por A3, caballo B5, alfil C1, caballo por C3. La posición es ganadora, pero siempre hay que tener cuidado en no ceder ventaja. Demasiado pronto era en este momento el avance A3, porque después de rey D2, B2, alfil por B2, A por B2, rey C2, caballo por C3, rey por B2, la ventaja de las negras desaparece. Por tal motivo, ellas decidieron caballo por C3, caballo E2. Un punto crítico. Detenga el vídeo y valore el final que podría surgir del cambio de caballos en este momento, porque parece que los tres peones ganan al alfil, pero analice. Las negras respondieron con caballo B1. Después de esta jugada, las blancas no pueden detener los peones negros, por lo que se rindieron. Un grave error hubiera sido el cambio de caballo por E2, como habíamos mencionado, puesto que después de rey por E2, C3, rey D3, B2, alfil por B2, C por B2, rey C2, A3, G5, y a pesar del peón extra de las negras, la partida termina en tablas. Si analizó esta posición, felicidades. Espero que esta partida les sea de utilidad para comprender este repaso sobre la cuña de peones y su importancia y cómo tratar por medio de este sacrificio que se realizó el movimiento, la movilidad, darle movilidad a dichos peones. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.